Vamos a comentar un documento que escribió la Conferencia Episcopal Española en torno al papel de los sentimientos en la vida de fe. El motivo de este texto, de este documento, con el título Cor ad cor loquitur. Es una frase del cardenal Newman que significa que el corazón habla al corazón. Ahí expresa que ese diálogo con Dios es un diálogo que también incorporará el corazón, y el corazón no es simplemente la razón o la racionalidad o la voluntariedad, implica también otras muchas dimensiones del ser humano. Y eso ha venido motivado de que llevamos una temporada que han aparecido en la vida de la Iglesia iniciativas apostólicas que han tenido como una gran incidencia y que están removiendo el corazón de mucha gente y acercando a mucha gente a Dios. Muchas de estas, yo digo, movidas, ¿no? Porque no son a veces ni movimientos, algunas veces sí, ¿no? El documento tiene mucho cuidado de enumerar ninguna de ellas para que nadie piense que puede ser un ataque o un menosprecio de algunas de estas iniciativas pastorales que están saliendo, que suelen ser como lo que llaman iniciativas de, más que de primer anuncio, sería de primer impacto. Es decir, lo que pretenden es mover el corazón de alguien para que se dé cuenta de que hay un Dios que nos quiere con pasión, que nos llama a su intimidad y que nos ofrece su intimidad. Y pretende como provocar ese impacto fruto de un encuentro que con los medios tradicionales, pues hoy en día en nuestra sociedad, pues no llega a alcanzarlo. No es tampoco algo como un primer anuncio, sino un primer impacto. El subtítulo es Nota doctrinal sobre el papel de las emociones en el acto de la fe. Es bueno que haya corazón a la hora de vivir la fe, y la verdad es que pues hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Hay mucha gente que critica que esto es muy emotivo, pero poco racional. Hay otros que critican la fe como se ha transmitido hasta ahora de una manera como muy racional o vivida de manera muy voluntarista, y por lo tanto el documento lo que intenta hacer es una síntesis de primero, ¿no?, qué es lo que la fe requiere para su vivencia plena, y después hacer un juicio de ver si estas nuevas iniciativas en el ámbito pastoral apostólico realmente responden al querer de la Iglesia. Eso lo hará al final con una serie de criterios para ver y poder hacer un juicio valorativo de todos estos tipos de iniciativas de impacto. Hay muchas, no cita ninguna, pero podríamos suponer que detrás de todo esto está Emaús, Efetá, los seminarios de vida en el Espíritu, Jacuna, esto en nuestra tierra, pero en otros lugares de la tierra hay otras muchas iniciativas de este tipo con nombres distintos, pero que en el fondo provocan ese encuentro con Jesús fruto de un impacto emotivo grande para entender o abrirse a ese encuentro con Dios. En esta presentación, ¿no?, lo que pretendemos ver es, o lo que pretende el documento es enseñar que la fe tiene, por un lado, aspectos racionales, intelectuales, por otro, aspectos volitivos y, por último, aspectos emotivos, sentimentales, pasionales, y que la fe, si es humana, por el hecho de ser humana, tiene que incorporar estas tres dimensiones. Por lo tanto, en los aspectos, por ejemplo, que hace referencia al conocimiento, ¿no? Pues hace falta conocer la doctrina, quién es Dios, es un Dios trinitario, quién es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Hace falta entender el credo, ¿no? Por lo tanto, sí que hay un aspecto intelectual. Después, que en el fondo sería la definición de fe propia del concepto
Concilio Vaticano I, que ponía especial como peso a la hora de definir la fe en estos aspectos más intelectuales, aunque no solo, pero que definían la fe pues como aquel conocimiento de toda una serie de verdades que no se pueden alcanzar por la razón, no por la intrínseca verdad que poseen, cosa que no podemos alcanzar por nosotros mismos, sino por la autoridad de aquel que nos la revela, que no puede ni engañarnos ni engañarse. Esa era la definición del Concilio Vaticano I. Es verdad que en esta definición, conocimiento de toda una serie de verdades reveladas, es un ámbito intelectual, aunque ya implica también un aspecto, podríamos decir, fiducial, de confianza, de entrega de la voluntad, porque es por la autoridad de aquel que nos lo revela, que es Dios, que no puede ni engañarse ni engañarnos. Por lo tanto, hay un acto previo de confianza en Dios. Es decir, accedemos a esas verdades intelectuales fruto de un acto de confianza, de abandono de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad en Dios. De hecho, el Concilio Vaticano II, cuando define la fe, que también lo hace, utiliza más los aspectos más fiduciales que intelectuales, aunque también utiliza los dos, y la define como la entrega del entendimiento y de la voluntad a Dios. Por lo tanto, ya se ve que es una entrega fruto de un acto de confianza. El tema es que hasta ahora, pues sobre todo, se enfatizaba estos dos aspectos. La cuestión es, ¿y los sentimientos han de formar parte de nuestra vida de fe? Y la respuesta es, según el documento y según lo que enseña la fe, pues evidentemente sí, ¿no? Y de hecho ahí está lo que es el corazón. Fijaos que el Papa Francisco escribió una encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que no es la primera que se escribe, Dilexit Nos, donde intentó explicar qué es el corazón, y en el corazón es donde se juega lo nuclearmente humano. Ahí se juega la parte racional, la parte volitiva, pero también la parte emotiva, pasional, sensible, y por lo tanto el corazón es la que integra toda la realidad humana. Por eso la devoción al Sagrado Corazón no es un emotivismo, sino que ahí entendemos un Dios que entrega lo mejor de sí mismo, un Dios que se revela como el amor de los amores, dispuesto a sacrificar su vida y coronado con la corona de espinas. Por lo tanto, ya se ve que el corazón es algo más que puro sentimiento. En el corazón se aúna la racionalidad, la voluntariedad, que está toda ella también inmersa en la racionalidad, y todo ese mundo pasional, afectivo, sentimental, emotivo, y que forma parte de la vida humana. Y las emociones, los sentimientos, forman parte de nuestra naturaleza humana. Y Cristo, a quien ha venido a redimir, es al ser humano en todas esas dimensiones. Y por lo tanto, nos pedirá que todas estas tres dimensiones tienen que formar parte del acto de fe. Lo que pasa es que también la cultura ha ido cambiando con los tiempos, y por ejemplo, pues la generación esta última que le llaman, aunque creo que hay más nuevas, ¿no?, la generación Z, ¿no? Pues en esta generación Z, pues lo que hay es, sí que hay un renacimiento de la fe. De hecho, hay más gente que se declara cristiano católico que hace pues 10, 15 años atrás, y eso son evidencias estadísticas. Está creciendo la fe en muchísimos jóvenes, y mucho es gracias a esos encuentros a través de estas, podría decir, iniciativas llenas de emoción, de encanto, de sentimientos, que les ha llevado a acercarse a Dios. Y entonces dice así, ¿no? La Iglesia valora la creatividad de las diversas iniciativas de primer anuncio. Ya he dicho antes que más que un primer anuncio, que lo es también, es de primer impacto, ¿no? Suscitadas, dice el documento, por el Espíritu Santo en movimientos y asociaciones eclesiales para facilitar el encuentro con Cristo. Por lo tanto, el documento ya tiene una valoración positiva
de todo este ámbito emotivo y de todas estas iniciativas, diciendo, y lo diré así, estos nuevos métodos o herramientas, me parece muy interesante estas dos palabras, son métodos, son herramientas, ¿no?, de evangelización, representan un soplo de aire fresco para la Iglesia. Por lo tanto, hay gente que dice, no, han sacado este documento para criticar todas estas movidas, herramientas y métodos. Dice, no, está diciendo lo contrario, que han estado suscitadas por el Espíritu Santo para remover el corazón de esta generación Z, ¿no?, y que esto representa un soplo de aire fresco para la Iglesia. A pesar de todo, lo explicaré al final cuando veamos quién ha escrito este documento, es verdad, ¿no?, que el documento previene de un exceso de emotivismo que pueden darse en estos métodos, en estas herramientas. Y entonces explicará todo lo que es el riesgo del emotivismo. Es verdad, ¿no?, cosas que me he encontrado de gente que participa de estas iniciativas, ¿no?, pues que a lo mejor recuerdo unos que quisieron casarse y querían que el Santísimo estuviera expuesto durante toda la ceremonia. Digo, pero si nadie está por el Santísimo, estará por vosotros. Dice, no, pero es que nos gusta mucho la adoración al Santísimo, pero si no estaréis por el Santísimo, estaréis por la ceremonia, ¿no? Y además no se puede poner el Santísimo en una misa, o sea que no habían entendido nada, ¿no? O otros que a veces dicen, no, a mí me encanta la adoración, pero no voy a misa los domingos. Pues claro, tampoco he entendido nada, porque eso se mueven solo por emotivismo. Es decir, yo voy donde me siento bien. Ese es el criterio de algunas personas, desgraciadamente, hoy en día, pero no es de ahora, también es de antes. No voy a misa si me siento bien y dejo de ir a misa si no me siento bien. Pues ya se ve que el centro no es Jesús, el centro soy yo. Y si me da que me sienta bien, pues iré, pero si no me siento bien no voy. Y eso no lo hacen solo los jóvenes, sino que también lo hacen muchos mayores de mi generación, que no es la Z, ¿no? Y por lo tanto ya se ve que ese emotivismo lo padecemos desde hace muchísimos años mucha gente, y habrá que matizar en qué medida esa, podría decir, remover sentimientos y suscitar emociones es positivo para la vida de fe o no. Pero que es verdad que poner una preponderancia de los sentimientos y las emociones en la transmisión de la fe puede ser muy peligroso, y el documento alerta sobre esas dificultades, ¿no? Entonces, recuerda que la vida de fe es un proceso, ¿no? Un proceso que empieza con un encuentro. ¿Os acordáis esa frase famosa del Papa Benedicto XVI cuando decía que la fe no es ni un intelectualismo ni un moralismo, sino que la fe empieza con un encuentro, con un acontecimiento que es una persona, que es Cristo? La fe empieza con un encuentro personal. Por lo tanto, ese encuentro hay que suscitarlo. Estos métodos, estas herramientas, lo que pretenden es que te encuentres con Él. Si te das cuenta que es una persona, ¿no?, y es una persona que te mira con cariño y te invita a una amistad y a recorrer un camino, entonces hará falta que entiendas quién es esa persona y lo que lleva a seguir a esa persona, que es Cristo. Y por lo tanto, explica el documento con gran acierto que la vida cristiana no se agota en ese primer impacto, sino que primero requiere un configurarnos a Cristo. Es la configuración, es parte de ese proceso de ir conociendo a Cristo para irme identificándome con Cristo, para aprender a sentir con el corazón de Cristo. Todo esto es el proceso de configuración. En ese proceso me doy cuenta que formo parte de una familia, que es la Iglesia, de la cual ahora entiendo que soy discípulo de quien es el Maestro, ¿no? Y por lo tanto formo parte de una realidad que me trasciende, que no es solo la familia de Dios, formo parte, soy hijo de Dios, sino que también de una familia aquí en la tierra, que es la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, de la cual somos discípulos y
y de la cual formamos parte con toda esa conciencia de querernos, de participar en una misión, ¿no?, de apoyarnos unos a otros, y eso forma parte también de ese camino de la fe. Pero ahí no se acaba todo, sino que cuando uno entiende lo que es Cristo, lo que es la Iglesia, se da cuenta que tiene una misión, que es el apostolado. Nuestra vida aquí en la tierra es una misión, y la misión es la de dar a conocer a Cristo para que otros se encuentren con Él. Y por lo tanto, este es el proceso, ¿no? El encuentro, la configuración, el tercer paso sería el discipulado, pero el cuarto es el apostolado. En saber que Cristo nos envía a la Iglesia a anunciar, ir por todo el mundo, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he dicho. Y por lo tanto, ya se ve que si he entendido lo que significaba ese encuentro, quién es Cristo, que es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Rey y mi todo, a quien quiero como identificarme y configurarme para contribuir a vivir esa misión de Cristo a través de la Iglesia aquí en la tierra, entonces ya se ve que ser cristiano es mucho más que ese primer impacto emotivo de sentirme tremendamente querido por quien es el amor de los amores. Está lleno de belleza, de racionalidad, está lleno de respuestas que requieren mi entrega, mi servicio, mi disponibilidad, y por lo tanto, pues a veces no es un tema puramente de gustos, de sentimientos, es entender la realidad de lo que ese encuentro conllevaba consigo mismo. Por lo tanto, todos estos métodos de primer impacto, todas esas movidas o movimientos o herramientas que no posibiliten el recorrer el resto del camino, pues no sería un buen instrumento para la Iglesia, y en ese sentido el emotivismo solo pues no nos sirve para hacer buenos cristianos. Pero ahí en ese encuentro primero también es verdad que hay mucha gente que hoy en día está tan, podríamos decir, que está de vuelta de todo, está tan apática en las cosas de Dios y del mundo, ¿no? Hay tanto desánimo, desencanto, tristeza, ¿no?, falta de ilusión, falta de entusiasmo, que a veces para suscitar que alguien se dé cuenta, y eso lo saben todos los maestros, los profesores, ¿no? Y soy profesor de universidad, y a veces para que los alumnos te atiendan, no digo que hay que hacer el payaso, pero casi, ¿no? Queriendo decir que o les muestro la belleza de lo que explico, que a veces tampoco es tan encantador, ¿no? Pero o les explico la realidad para que abran los ojos y se den cuenta que están delante de un tema que es apasionante, o no me escucha nadie, ¿no? Y por lo tanto hay que saber cómo llamar la atención para abrirles la mirada y el corazón para que acepten el mensaje. Y ese es el papel de estos instrumentos. Y por lo tanto, hoy en día, pues desgraciadamente en la generación Z y las que vienen detrás, que solo se mueven por sentimientos, solo se mueven por emociones, o sea, la racionalidad tiende a cero, no caldrá forjarla después, solo se alcanza removerlos y entusiasmarlos fruto de dinámicas de este tipo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo, viendo la cultura y cómo son la gente que está subiendo ahora, ha querido suscitar estos nuevos métodos para encontrar una manera de llegar al corazón de esos chicos y chicas que muchos de ellos todavía no conocen el mensaje del Evangelio. Ahora bien, este primer anuncio es para poder recorrer todo el camino que he explicado, y por lo tanto de empezar una historia de amor, de correspondencia, de servicio, de admiración, que es lo que vamos a intentar proponer a través de
ese primer encuentro a través de todas estas metodologías. Es verdad que antes tampoco lo hacíamos tan bien, porque si lo hubiéramos hecho tan bien, gente que yo me aprendí el catecismo, tenía 6 años, hice la primera comunión y me lo sabía de memoria, y gracias a Dios me acuerdo de gran parte del catecismo de memoria, porque me lo estudié y lo repetí, pero la gente sabe el catecismo de memoria pero no va a misa, o no le mueve el corazón, y sabe muchas cosas de teología, mucha gente de mi generación, pero muchos han dejado de practicar. Quiere decir que hay algo que la pura racionalidad de saber los dogmas y las verdades de la fe tampoco llevan de la mano a una vida cristiana sólida, apasionante y capaz de entusiasmar a otros, ¿no? Y por lo tanto, como esos padres de familia que le dicen a sus hijos, niños, para misa. Ya se ve que no tendrá hijos ilusionados en ir a misa, a ese encuentro dominical con el amor de los amores, ¿no? Sino todo lo contrario, dices, a la que entren a una cierta edad de madurez, si no me obligan no voy a misa, se ha acabado, ¿no? Aunque sepa todo lo que queráis de lo que es la misa y que es el sacrificio de Cristo en la cruz y que Cristo está presente y que entramos en comunión, no van a ir, ¿no? Y por lo tanto, antes educaba mucho, podríamos decir, por vía de razón, pero tampoco cambiábamos tanta gente y tampoco ha sido un exitazo porque ha sucumbido generaciones enteras, ¿no? Habiendo educando a gente así. Y la otra manera de educar era el voluntarismo, que era hacer de la fe un moralismo que hay que cumplir obligaciones, y muchos las cumplimos o las cumplen, pero las cumplen porque quieren ir al cielo y la alternativa es poco interesante, y entonces viven esas obligaciones pero no las viven con una gran ilusión. Es más, si no me viera nadie y no me viera Dios, muchos no las cumplirían, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Que también hemos hecho cristianos muy tibios, muy fríos, muy aburguesados, que no han sido capaces de transmitir la fe a estas nuevas generaciones. Por lo tanto, aquello que decían que tiempo pasado era mejor, pues yo personalmente no me lo creo. Cada tiempo tiene su momento y hoy en día pues hará falta, ¿no? Pues, como ve el documento, de incorporar en la transmisión de la fe, viendo el fracaso de muchas familias, muchos sacerdotes, muchas pastorales que han sido pues realmente frustrantes para mucha gente muy buena que quería hacer las cosas bien hechas y las intentaba hacer, como decía el Papa Francisco, como siempre se ha hecho, y se les iba vaciando las iglesias, no viene nadie a misa, ¿no? Y he visto sacerdotes muy buenos. Recuerdo uno con el que fui su vicario que me decía, mira, yo, Joan, he casado a miles de parejas que muchos de ellos están separados y no van a misa. He bautizado a miles de niños que no van a misa ni han hecho la comunión. He hecho la primera comunión de miles de niños que ni se han confirmado ni van a misa. Y la mayoría de los que he confirmado no están por la parroquia. ¿Qué estoy haciendo mal? O lo estamos haciendo mal. Por lo que le pasaba a este sacerdote, le pasaba a todos los sacerdotes de esta misma generación, y ver el fracaso de muchos de ellos desde un punto de vista humano, porque seguro que la fecundidad de estos nuevos curas que están moviendo gente es fruto de la fidelidad de esos sacerdotes que han visto como un fracaso estadístico en su trabajo pastoral, pero Dios se fija en otras cuestiones y es lo que está haciendo fecundo el trabajo de otros muchos sacerdotes, ¿no? Ahora pues de otra manera, ¿no? Dios sabe más, pero y por eso tenemos que seguir viviendo con fe, ¿no? Y entonces entender esas lógicas, ¿no? De una fe muy catequética, una fe muy doctrinal, una fe muy voluntarista, pues tampoco ha sido capaz de generar grandes, podríamos decir, removidas de corazones o conversiones a cristianos apóstoles, apasionados,
capaces de transformar y intervenir en el mundo y cambiarlo. Pues la verdad es que no abundan, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que es un examen de conciencia para todos, ¿no? Y el documento lo es para ver cómo hacemos y haremos las cosas, ¿no? Pero sí se da cuenta que uno de los signos de los tiempos de ahora es un mundo que se mueve solo por sentimientos. Y por lo tanto, el mundo emotivo habrá que encontrar como la llave para, cogiéndolo, pues saber entrar a todas esas generaciones nuevas a encontrarse con Jesús. Esto sería, ¿no? Pero para eso la nota doctrinal que estamos comentando dirá que hace falta regular y discernir este tipo de emociones porque a veces nos pueden dificultar el crecimiento espiritual. Por ejemplo, yo llevo muchos años llevando grupos con iniciativas de impacto, muchas, donde han pasado miles y miles de personas. Estoy agradecido a Dios y al Espíritu Santo de ver la cantidad de corazones removidos, pero también he visto gente que esas emociones, pasa el tiempo, pues las emociones no duran a largo plazo, y entonces cuando pierden esa vibración interior, algunos, yo puedo decir minoría, dejan de acercarse a Dios, acercarse a la iglesia, a ir a misa, algunos, porque la emoción por sí sola no movía lo suficiente, ¿no? Otros que lo que hacen es que han entendido la fe como estar apasionadamente vibrante por dentro, y entonces cuando ven que esa iniciativa que les ha ayudado a conocer a Cristo, a ir a misa, empieza a perder como calorcillo en el corazón, entonces tienen que ir en busca de iniciativa tras iniciativa. Y entonces haré broma, pero uno que ha hecho Emaús tiene que hacer Emaús 2, Emaús 3, Seminario de Vida 1, Seminario de Vida 2, Seminario de Vida 3 y después no sé qué. Y tiene que ir haciendo cosas emotivas para mantener la fe. Y entonces son gente que se mueven solo por el gusto de las emociones que provoca ese encuentro con Cristo. Y eso es como una gula espiritual de emociones sensibles que en el fondo me busco a mí y no busco a Cristo, ¿no? Y entonces buscarme a mí mismo, ¿no? Buscar esa satisfacción espiritual, ¿no? en ese buscar a Cristo, pero en el fondo me busco a mí mismo, eso les impide a crecer espiritualmente, porque muchas veces en la fe cristiana el encuentro con la cruz es clave para ese crecimiento espiritual, y muchas veces el encuentro con la cruz es la aridez espiritual, las contradicciones, las dificultades, ¿no? Y eso también hace falta para crecer en entender cuál es nuestro camino de encuentro con Cristo. Por lo tanto, ¿no? ¿Y qué pasa si hacemos de estos caminos como el punto final del encuentro con Dios, en vez del punto de partida, ¿no? Pues que si absolutizamos el emotivismo, ¿no? Serán vidas fragmentadas que se mueven solo por gustos, pero no por razón, y entonces es imposible argumentarles, es imposible plantearles horizontes mucho más grandes, ¿no? Es un continuo degustar de emociones, que eso también tiene punto final, porque son insatisfechos emotivos a largo plazo, y aparte se dejan arrastrar por cualquier emoción nueva, y aquí hay gente que no juega limpio, y entonces acaban creyéndose cosas que dices que esto no toca, que esto no es de Dios, que esto no es de la iglesia, ¿no? Se vive mucho la inmediatez, lo que me gusta, lo que me toca, y también bastante, ¿no? Pues la inconstancia, porque claro, si ya no me gusta, si no me apetece, pues entonces dejo de ir a los grupos parroquiales, a estos movimientos, y entonces pues hay un cierto grado de abandono. Yo en mi experiencia no es muy alto el abandono, es todo lo contrario. Mi experiencia pastoral durante 13 años llevando grupos de estos estilos, ¿no? La perseverancia es altísima, aunque no todos siguen en estas movidas, pero se han incorporado pues en parroquias, en apostolados, temas de caridad,
y por lo tanto ese primer encuentro fue pues como una catapulta a vivir en plenitud la vida cristiana. Por lo tanto, que hay que tener cuidado con el sentimentalismo y el emotivismo. Todo, como hay que tener cuidado con el racionalismo y hay que tener cuidado con el voluntarismo. Y eso pues hay que tenerlo siempre. Son importantes los sentimientos, son clave. Yo siempre explico en los grupos de novios y de matrimonios que llevo, ¿no?, que a veces las cosas hay que hacer el deber por el deber. A veces los de mi generación somos un poco kantianos, ¿no? El deber por el deber, entonces que las emociones no tocan, ¿no?, que hay que ser personas recias. Yo le digo, oye, ¿a ti te casas con un marido o una mujer apática, ¿no?, que no vibra? Le dices, oye, ¿quieres salir aquí? O, si tú quieres. Oye, ¿te gusta lo que hago? No. Oye, vamos a hacer esto. Bueno, si te apetece. Y entonces no tiene ninguna ilusión. Vivir al lado de un apático o de una apática es patético, perdonadme la expresión, pero es así. Yo necesito gente que vibre, que me mire, que se emocione, que me abrace cuando pues nota que le necesito. Es decir, el corazón humano necesita sentimientos, ¿no? Y los sentimientos, una sonrisa, porque te sientes acogido, un abrazo, porque te muestran que eres importante para mí. Claro, no te sonríen nunca, ¿no? Una persona no sonríe. Digo, pues menudo rollo de tío, con perdón, ¿no? Y dices, pues no te sientes acogido a su lado. No es que es súper inteligente y súper bueno, pero no. Yo la verdad es que necesito gente que sean capaces de vibrar, de entusiasmarme, de tirarme para arriba, ¿no? Y por eso el corazón es clave. Y el corazón es el mundo racional junto con el mundo volitivo, junto con el mundo, podríamos decir, afectivo. Eso es el corazón. Y lo que necesita Dios es hombres y mujeres con corazón. El Papa Francisco no lo dice el documento, pero lo decía en la Dilexit Nos, que el corazón es el lugar de la verdad, de conocerse de verdad a uno mismo, y es el lugar del encuentro, donde me abro a la acogida y al don al otro. Es el ámbito de los amores, ¿eh? Y por eso es tan importante ese mundo también afectivo, porque no podemos olvidar que el primer mandamiento por parte de nuestro Señor es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, pero con todo tu corazón. Por lo tanto, no solo con toda tu cabeza y con toda tu voluntad, que también, pero también con todo tu corazón. Por eso el Papa Benedicto XVI escribió la Deus Caritas es, intentando explicar la realidad, ¿no?, del eros y el ágape. ¿Os acordáis que decía el amor de corazón, de sentimiento, el amor erótico que decía el eros, o el amor de entrega, de ágape, ¿no?, de generosidad? Y la pregunta del Papa Benedicto se hacía, ¿no?, el amor más noble, más recio, más bonito, más humano, es el amor que lo da todo sin buscar nada a cambio, ¿no? Y todo el mundo me dice, sí. Y el Papa Benedicto intentó decir, pues no. ¿No? ¿Por qué? Pues porque un amor que lo da todo, pero no te necesita, no eres un regalo para el otro, no se emociona cuando te ve, pues es un amor que nunca te sentirás querido. Mira, lo hago todo por ti, pero no me emocionas. Pues yo sí soy sacerdote, pero si me casara con alguien que no se emocionara conmigo, sería tristísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sentiría querida o no me sentiría querido. Y gracias a Dios, pues el Papa Benedicto en la Deus Caritas es, toda la primera parte intenta demostrar que Dios te quiere con un amor de deseo y con un amor de entrega total, los dos. Y por eso el amor más noble, intentó explicar el Papa, que es el deseo lleno de entrega y la entrega llena de deseo. Pero tiene que ser las dos cosas. El deseo sin la entrega es puro egoísmo, que ese es el peligro del emotivismo. Pero la entrega sin el deseo, en el fondo, es, podría decir, humillante. Lo hago por ti, pero no tengo ninguna ilusión por ti. No va. Es un amor que humilla al otro. El amor de verdad hace que siempre te sientas importante, y por eso lleva a la admiración. El amor que ama, y es así como Dios nos mira.
y como quiere que nos miremos nosotros. Por eso un amor a Dios sin corazón es un amor que no es el que Dios quiere. Te quiere con todo tu corazón. De ahí, ¿no?, que dirá, las emociones no pueden ignorarse ni trivializarse porque son intrínsecas a nuestra existencia. Dice, y como la fe es encarnada, Cristo se hizo hombre, tiene un corazón como el nuestro, siendo Dios, es hombre, ¿no? Y hay otra vez todas las encíclicas sobre el corazón, ¿no? Aurietis Aquas y otras muchas, ¿no? Pero la última, la Dilexit, ¿no?, es del Papa Francisco, que va explicando las dimensiones de cómo es el corazón de Jesús, que es un corazón sensible, dice, ¿no? Aparte de un amor divino y un amor de entrega total, de ágape, es un amor también sensible, que no hay nada de nosotros que no impacte sensiblemente en el corazón de Jesús. Cuando uno lo piensa, es tan impactante y tan emocionante para nosotros de ver que todo lo que hacemos afecta e impacta emocionalmente en el corazón de Jesús, que en el fondo es nada de lo que vives tú o yo le es indiferente, nada. Y eso es lo que nos quiere enseñar Jesús con su corazón. Y por eso no se le puede dejar de lado, ¿no?, ni ignorar, ¿no? Por tanto, lo afectivo constituye un campo fundamental en la vida espiritual. Y por lo tanto, pues habrá que hacer una fe que tenga los aspectos racionales, los volitivos y los aspectos afectivos. Allí el documento hará como una condena y una advertencia muy importantes. El mundo emotivo, en gente que solo se mueve emotivamente, es tremendamente manipulable. Es tremendamente manipulable. Gran parte de lo que podría pasar en muchas sectas es justamente mover por cuestiones emotivas, manipulándolos en intereses que no son rectos, ¿no? No es que las emociones sean malas, pero a veces puede hacer de la gente muy manipulable. Y en eso es una experiencia, ¿no?, que en este mundo sensible yo recuerdo, ¿no?, en unas misas que se hacían en un sitio donde se invocaba al Espíritu Santo, imponían las manos y había descansos en el espíritu, ¿no?, en movidas de estas de impacto, ¿no? Recuerdo una persona que me comentó, cuando impusieron las manos, los tres de delante mío cayeron en un descanso en el espíritu y yo no me caía, pues me tiré para no ser menos que los demás, ¿no? O sea, lo que hace la vanidad. Pero era tan fuerte la vanidad, ¿no?, y podríamos decir que para no quedar mal, para ser de los demás, para estar a la altura, pues hace que hasta yo mismo lo puedo manipular o me puedo dejar manipular y pensar que he sentido cosas que a lo mejor son rayadas mentales, o creerme que Dios que me ha hablado y a lo mejor me ha autoconvencido, ¿no? Y entonces es un mundo muy manipulable. Si tengo a alguien al lado que tiene intereses mezquinos conmigo y le digo, yo pienso que rezando he entendido que Dios me pedía esto, y al otro le interesa y me dice que sí, que de verdad, que dices, por eso, por ejemplo, ¿no? Eso pasaba con los encuentros con el Papa, ahora que hemos tenido el Papa en Barcelona, en Madrid, en Tenerife, pues hay mucha gente que los encuentros de las Jornadas Mundiales de la Juventud era un impacto sentimental y emotivo tan fuerte que muchos salían de ahí, me entrego a Dios, me hago sacerdote, me hago monja, y a los 6 meses, podríamos decir, se habían desanimado en el camino. Por tanto, yo digo, después de una Jornada Mundial de la Juventud, prohibido entrar en el seminario hasta menos de medio año. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una decisión que tomas emotivamente, pero que no la has filtrado, no la has pensado mucho, no es racional, ¿no? Y a veces puede pasar que gente, a lo mejor con intereses de tener vocaciones, te llevan a jornadas y a movidas de este tipo para suscitar vocaciones, pero después son gente que no aguantan, que se rompen, que viven, llevan doble vida. ¿Por qué? Porque era una decisión con el corazón o con la pasión, pero no con la razón, y no estaba suficientemente meditada, y por eso, fruto de esos encuentros, requiere todo ese otro proceso de discernimiento, de maduración, de discipulado, ¿no?, hasta ser capaz de ver si yo entiendo que Dios me sigue pidiendo esa entrega
al pasar de los tiempos, ¿no? Por lo tanto, puede haber el bombardeo emocional, el abuso espiritual y la presión emocional de grupo. Esas cosas yo también personalmente las he visto en algunos ámbitos y hay que ir con mucho en cuenta, ¿no? Pues porque puede hacer mucho daño a muchos cristianos y puede utilizarlo la gente para engañar a los demás, aunque los quiera acercar a Dios, pero no sería justo. Y la condena sería evitar también, pues a veces fingir, ¿no? Entre los que llevan estas, podríamos decir, movidas, herramientas y métodos, fingir emociones para que la gente se remueva por dentro cuando no es verdad, ¿no? Y eso requiere mucha sencillez, mucha humildad y mucha sinceridad. Y por lo tanto, pues las falsas experiencias sobrenaturales o místicas, ¿no? Que puede pasar, y a veces pasa pues para dominar la conciencia de los demás, para liderar grupos, pues a veces pasa, ¿no? Oye, yo lo he hablado con Dios y lo he visto, me ha movido, que tú tienes que, y te pide un encargo, y dices, claro, ¿cómo le voy a decir que no? Que se lo ha dicho Dios, ¿no? Y a lo mejor no se lo ha dicho Dios y te lo ha dicho que se lo ha dicho Dios, pero... Y entonces, es decir, que el mundo emotivo solo puede jugar muy malas pasadas. Y en ese sentido también este documento pues advierte y condena, ¿no? Dedicará todo un capítulo a los sentimientos y las emociones en la Biblia, como Dios, el profeta Oseas, el profeta Amós, es un Dios apasionado, el cantar de los cantares, explica el amor de Dios como un enamorado que busca de la novia y se emociona cuando la encuentra y la desea con todo su corazón. O sea, que es un Dios apasionado que tiene entrañas de misericordia. Por lo tanto, más pasional, imposible, ¿no? Un Cristo que ardentemente ha querido comer esta Pascua con vosotros, ¿no? Es que se emociona por podernos abrir las puertas del cielo, ¿no? Alguien que se entristece y llora por Jerusalén o por los hipócritas. Es decir, que claro que tanto Dios Trinidad como Cristo son ámbitos que expresan todo este mundo afectivo, porque en el fondo, ¿no? Pues nos revelan la verdad de un Dios hecho carne y la verdad del ser humano. No dedicaré todos estos documentos, pero lo que sí pide el documento es recuperar el corazón en toda su amplitud. Ni voluntaristas, ni racionalistas, ni emotivistas, de corazones grandes. Eso es lo que pretende recuperar, que es el centro de la persona, y recordará pues encíclicas que hablan del corazón, Aurietis Aquas de Pío XII, Juan Pablo II con Redemptor Hominis y Divis in Misericordia, ¿no? Benedicto XVI, la Deus Caritas es, el Papa Francisco Dilexit Nos, ¿no? Y las va recordando. Y entonces viene la última parte del documento. Esta última parte del documento son los criterios que la doctrina de la Iglesia, y por lo tanto es como un toque de atención para que los obispos y los párrocos o la gente que están al frente de todas estas movidas, métodos y herramientas puedan tener criterio para discernir si lo que hacen es de Dios o no es de Dios. ¿De acuerdo? Entonces pone 6 criterios. Y os los digo: el criterio trinitario, el criterio de un encuentro personal con Cristo, el criterio de la verdad objetiva, el criterio de la comunidad eclesial, el criterio ético-caritativo y el criterio celebrativo. Son 6 criterios y los explicaré brevemente para decir esto es de Dios o no es de Dios. Y entonces, primera idea, ¿no? El criterio, podríamos decir que son teológico-pastoral, ¿no? Si la fe a la que me lleva es una fe trinitaria o no lo es. Es decir, si lo que he encontrado es un Dios trascendente o una emoción trascendente, como puede ser todo el mundo del New Age, pero no me he encontrado con una persona que es Dios, que es mi creador y mi Señor, pues no es de Dios. Si no me ha llevado a un encuentro con un Dios Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, al cual por Cristo, de la mano del Espíritu Santo, nos lleva a ese encuentro con Dios Padre, a quien adoramos, si todo eso no nos lleva allí,
esa movida no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es un encuentro con Dios de unidad. Por Cristo, con Él y en Él, todo honor y toda gloria en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Fijaos, por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, a la gloria de Dios Padre. Pues ese es el criterio primero. Si no te ha llevado a encontrarte con las tres personas divinas y su papel en ese camino del discipulado y del apostolado, pues no sería, ¿no? La segunda es la dimensión personal. Si no te ha llevado a un encuentro personal con Jesús, donde encuentras que es alguien que te quiere, que te invita a su intimidad y te reclama su obediencia, quien quiera padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿No? Quien quiera hijos e hijas más que a mí, no es digno de mí. ¿No? Si no entendemos que es alguien que es mi Dios, mi Rey, mi Señor, a quien debo obediencia, a quien debo adoración, a quien debo de alguna manera toda mi vida y mi agradecimiento, si no hay ese encuentro, no llega aquí, ese impacto no es el que Dios quería. Eso serían los dos primeros, ¿no? Después, por lo tanto, no es movidas que intenten fomentar el bienestar subjetivo a quien va, ¿no? Que se lo ha pasado bomba, que ha disfrutado, que ha sido súper bonito, que llora un montonazo. Eso es puramente colateral. Si no ha entendido que hay alguien que me reclama mi vida y corazón, no ha servido para lo que tenía que servir. El tercer criterio es la dimensión objetiva de la fe, ¿no? Si no me lleva a conocer el credo, a proclamar el credo, a hacer mía cada una de las verdades de fe y a entenderlas, es decir, si no me lleva al afán por conocer a ese Dios Trinidad que ha fundado la Iglesia, que ha institucionalizado los sacramentos, ¿no? Y el sacerdocio, y que quiero conocerla con pasión, y por lo tanto, si no me lleva a formarme, a leer, a conocer el catecismo, a conocer mejor nuestra fe, pues no ha cumplido su papel tampoco, ¿no? Eso tiene que ser el primer paso de un afán por conocer mejor nuestra fe, una formación integral, continua, y ahí es de entrar después de estas movidas. Hay que encontrar como son caminos de catecumenado, de conversión, de transformación, ¿no? Y es lo que de maduración. El cuarto criterio es el criterio eclesial, os decía, ¿no? Que formamos parte de una iglesia, de una familia, una comunidad, y nos apoyamos, y es la comunión de los santos con el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, si ese encuentro no me lleva a vivir en comunidad dentro de la vida de la Iglesia, participando de la comunidad eucarística, y voy por libre y voy buscando nuevas emociones subjetivas, pues tampoco tocaría, ¿no? Y por lo tanto, ahí, ¿no? Entender que hace falta que entendamos que formamos parte de una comunidad que nos quiere ayudar a tirar para arriba, ¿no? Y que suscite vocaciones para esa comunidad también, ¿no? Si esas movidas no acaban saliendo vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a matrimonios que sean valientes en formar familias grandes, pues tampoco cumplirían su misión. Un quinto criterio es el criterio ético-caritativo. Si haberme encontrado con Cristo y haberme dado cuenta de todas estas realidades no me lleva a una vida más íntegra en mi trabajo, más noble en mi vida de familia, a una entrega más generosa a la hora de participar en la vida de la sociedad, a contribuir al bien común, ¿no? Y amar más a los pobres, a los que nos necesitan, si no me cambia el corazón así, entonces no lo hemos vivido bien y no sirven para lo que tendrían que servir, ¿no? Y por lo tanto ya se ve, ¿no? Que este criterio, que eso es muy bonito, fruto de estas movidas en mis parroquias que he estado, han salido mucho voluntariado para servir a los pobres, para acompañar muchas iniciativas, para sacar dinero para otras movidas de tema de
de acción social, ¿no? Y por lo tanto ya se ve que sí les ha tocado el corazón de Jesús, que en el fondo es la última exhortación apostólica del Papa León XIV, la Dilexit Te, que es poner sobre la mesa la Dilexit Nos del Papa Francisco y recordarte. ¿Y tú cómo te implicas si entiendes que eso es el corazón de Jesús? Y en el fondo es esa amistad mística con el mundo de los pobres, que no nos podemos, lo dijo el Papa León cuando vino a Tenerife, ¿no? No podemos arrodillarnos delante de la Eucaristía y pasar de lado delante de alguien que nos necesita. Eso no funciona, y por lo tanto ese criterio caritativo y ético de integridad pues es clave. Y el último que pone es la dimensión celebrativa, que a veces pasa que para tener celebraciones emotivas tenemos que hacer novedades cada 2x3, ¿no? Y entonces cada vez son más raras, ¿no? Y a veces la adoración con el Santísimo, cada vez más flores y más velas, y ahora lo hacemos, como decían uno, pues hacemos un 360, yo digo, ¿esto qué es? ¿No? Que hoy nos ponemos todos alrededor de la Eucaristía, y ahora podemos hacer, entonces cada vez tienen que hacer cosas más emotivas para que sea más interesante. Digo, no, mira, las celebraciones de la misa están estipuladas y solo podemos que obedecer lo que dice pues el magisterio de la Iglesia, y las reglas litúrgicas pues hay que obedecerlas y vivirlas, punto. Y por lo tanto, si la misa hay que hacerla así, se hace así. Oiga, es que si en la misa además podríamos hacer, no se puede hacer porque no toca, ¿no? Podríamos hacer, hay una lectura de un personaje que es muy bonita, es una poesía que no es palabra de Dios, que no se puede hacer, ¿no? Pero tozudos, hay gente que entonces piensa que las misas así son mejores. Mirad, eso me lo decía un obispo que fue un presidente del dicasterio de esa época de los sacramentos, ¿no? El obispo Tena nos decía una serie de curas recién ordenados, y fue el primer director del Instituto de Liturgia de Cataluña, ¿no? Pues os decía, mira, para mantener vibrante la misa no hay que hacer cosas nuevas cada día, para que no entre la rutina no hay que hacer cosas nuevas, hay que poner un corazón nuevo en cada misa, que es muy distinto. Y eso es lo que hay que enseñar a la gente, ¿no? Y por eso las celebraciones cada vez más raras, ahora la hacemos en la playa, ahora hacemos la misa arriba de la montaña, y además vestidos de no sé qué, y nos ponemos todas albas blancas para que sea todo más emotivo. Dios mío, por favor. La Iglesia tiene su liturgia, que hay que obedecerla, y hay que ser muy sencillos. Lo que hay que hacer es ahondar en esa liturgia, que es de una belleza espectacular, para descubrir todos sus matices. Yo llevo 35 años de sacerdote y leo bastante sobre temas de Eucaristía y aprendo cosas nuevas, y me admira cada vez más, ¿no?, lo que celebro cada día, ¿no? Y tendríamos todos, ¿no?, que darnos cuenta que el misterio que tenemos delante es tan grande que nunca lo agotaremos, y por lo tanto pues evitar, ¿no?, toda esta podríamos decir creatividad desmesurada, hipersensible y emotiva para mantener ilusionados a la gente que viene con nosotros, que no se trata de eso, y es el último criterio que nos pone. Y entonces acaba pues haciendo, ¿no?, pues con esas advertencias, ¿no?, y entender, ¿no? Entonces cuando hace un pequeño toque al racionalismo, que sería el nuevo gnosticismo, que se educó bastante una generación así, o el neopelagianismo, que es el voluntarismo, que tampoco funciona, ¿no?, que también otra generación se ha educado así, ¿no? Y por lo tanto nos pide ser pastores, a los sacerdotes, a los obispos, que tengamos corazón, y hacer discípulos con corazón. De eso es de lo que se trata, ¿no? Y entonces yo termino porque al final pone quien firma la nota de 20 de febrero, ¿no? Fue aprobada el 20 de febrero del 2026, por lo tanto ya se ve que hace muy poquito, ¿no? Y entonces uno lee todos los obispos, y a lo mejor me escucha algún obispo, no lo dijo con ninguna malicia, ¿no?, que dices, ninguno de los obispos que ha firmado así ha vivido
estas movidas, herramientas o instrumentos de primera mano. Algunos han participado en confesiones, han visto los efectos y hay muchos que lo agradecen y le dan soporte y hay muchos que no lo ven muy claro y no le dan mucho soporte. No pasa de todo, hasta entre los obispos. Y si tienen todos la luz del Espíritu Santo, pues habrá algunos que quizás no están entendiendo al Espíritu Santo sino sus opiniones personales, porque si hay, esto lo digo de obispos y de curas, porque si hay curas que movidos por el Espíritu Santo le dan soporte y otros que dicen que esto no es de Dios, o como yo soy muy racional, dices o uno tiene razón o el otro tiene razón o ninguno de los dos tiene razón, pero los dos no tienen la razón a la vez, ¿no? Y por lo tanto pues es también un examen de conciencia, de humildad. Y yo la verdad es que me ha encantado esta nota. Algunos me dicen, pero es un poco crítica con el emotivismo. Y digo, sí, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque como no lo han vivido, son como esas mamás que nos quieren con todo el corazón y que tenemos nosotros 17 años y empezamos a salir por la noche. ¿Y qué te dice una mamá cuando sales a las 11 de la noche con tus amigos, ¿no? O 18 años y ya tienes coche y sales por la noche? Yo no conozco a ninguna mamá que diga que te lo pases bomba, que disfrutes, que te lo pases súper bien. Todas, ve con cuidado con el coche, no corras, no bebas, ¿no? Entonces te advierten de todos los peligros que puede tener la noche. Y tienen razón, dice, tienen toda la razón. Pero a veces nos gustaría también encontrar alguna mamá que me diga que te lo pases genial, que disfrutes y que te lo pases bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden que no voy ahí a estropearme, voy pues con los amigos, vamos a disfrutar y vamos a hacer cosas rectas y nobles, que no queremos ofender a Dios, pero que no es todo vigila, vigila y vigila, ¿no? Pues en ese sentido que también, ¿no? Que ya lo dicen los obispos aquí, ¿no? Que los sentimientos no solo son malos, el mundo afectivo es parte integrante de la vida de la fe, ¿no? Y eso pienso que también con todas esas matices, observaciones, advertencias y pequeñas o grandes condenas que hacen, nos ponen como esa buena madre que nos quiere que no nos equivoquemos de camino, nos quieren poner, ¿no? Pues ante la mirada posibilidades reales que algunas de estas movidas o personas que llevan estas movidas pueden llevarnos por caminos que no tocan ni nos llevan a Dios. Pero que el punto final sea siempre ese encuentro con Dios Trinidad, ante quien nos postramos, le adoramos y le entregamos nuestra vida entera, nos identificamos con Él y nos decidamos a servirle con un amor de una entrega total al servicio de Dios, de la Iglesia, y a contribuir a cambiar nuestro mundo para hacerlo digno de Dios y digno de la condición del hombre. Muchas gracias.